Al final del texto de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Mientras estaba en la IEP, escuché a los pastores y predicadores usar ese texto para enseñar que el estudio teológico no servía para nada. Incluso algunos iban más lejos afirmando que no había que leer mucho la Biblia, ni menos comentarios bíblicos, pues uno se podría turbar o, en el peor de los casos, volverse loco. Y esto no es una exageración, me lo dijeron de forma personal líderes en las iglesias grandes de Santiago, donde, para los que no sepan, están los pesos pesados de los presbíteros y las iglesias más grandes. Y conversando con otros hermanos sobre esto mismo, me comentaban experiencias similares y que solo hay que orar y ayunar, pues la Biblia dice: la mucha letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora bien, hay casos excepcionales de pastores y predicadores que no actúan de esa manera y le dan el lugar que se merece al estudio de las Escrituras. Y con estudio no me refiero necesariamente a una educación universitaria de las lenguas originales o en teología, que pues sería lo mejor, pero dada la nula ayuda económica por parte de la denominación para esto, que es realmente caro como estudiar una carrera secular, sino al simple hecho de leer las Escrituras con seriedad, leer comentarios bíblicos y libros de teología que ayuden a comprender el texto bíblico. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos no es así, y llaman a predicar solo lo que el Espíritu les dé en el momento, como dicen ellos, sin un estudio profundo y contextual del pasaje que predicarán, lo cual genera, debido a esta falta de preparación, que gran parte de los sermones de los predicadores y pastores sea volver a contar nuevamente sus testimonios, enredarse y mezclar diferentes textos sin ninguna conexión, y en los peores casos predicar 5 o 10 minutos sin haber entregado ningún mensaje claro y edificativo a la iglesia, finalizando con palabras como: hasta aquí el Señor me dio, se me cortó la llave del cielo, pasemos a orar, lo que el Señor no le reveló en esta reunión, se lo revelará en la profundidad de la noche. Y una de las frases más terribles que escuché en un momento de profunda necesidad espiritual fue: hace mucho frío aquí, vamos a dejar hasta acá la palabra del Señor nomás. Aunque tampoco negaré que el amor de Dios es tan grande que un hermano sin educación, lleno de amor a Dios y con mucha oración, sea usado grandemente por el Espíritu Santo, pero a quienes pudiendo estudiar no lo hacen, es mera falta de responsabilidad que tienen con la palabra del Señor, y su falta de compromiso afecta a toda la congregación por toda la riqueza que se encuentra en el texto y que desperdician con sus sermones sin ninguna preparación, transmitiendo en muchas ocasiones ideas ajenas al pensamiento bíblico, llegando a enseñar doctrinas de hombres y en los peores casos cayendo en el legalismo y las herejías. Y la pregunta es: ¿Pablo tenía en mente estas ideas populares en la IEP al escribir 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6? Para poder dilucidar el pensamiento de Pablo, tenemos que analizar su contexto más inmediato, es decir, todo el capítulo 3, y luego su contexto más amplio en las referencias al Antiguo Testamento que hace en él. Pasemos a ver el capítulo 3, donde Pablo señala las diferencias del Antiguo y Nuevo Pacto, resumidas en esta tabla. El versículo 3 dice que el antiguo pacto fue escrito con tinta y el nuevo con el Espíritu de Dios. El versículo 3 también dice que el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra y el nuevo en las tablas de carne del corazón. El versículo 5 indirectamente afirma que en el antiguo pacto
Pacto los creyentes eran de alguna manera autosuficientes, pero en el Nuevo nuestra capacidad viene de Dios. El versículo 6 dice que la letra del Antiguo Pacto mata, pero en el Nuevo el Espíritu da vida. Los versículos 7 y 9 dicen que el antiguo ministerio causa muerte y condenación, pero el versículo 9 dice que el Nuevo nos trae justicia. En los versículos 7 al 10 se afirma que el Antiguo Pacto fue glorioso, pero ya no lo es, en comparación con el Nuevo, que tiene una gloria que permanece eterna, mucho más gloriosa. Versículos 10 al 11. Y finalmente los versículos 14 al 15 dicen que los israelitas que viven bajo el Antiguo Pacto tienen la mente embotada por un velo. Pero los versículos 14 al 18 declaran que cuando alguien se vuelva al Señor pasa a vivir en el Nuevo Pacto, y este velo es quitado, y con el rostro descubierto somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En resumen, el capítulo 3 de Segunda de Corintios es un contraste entre el Antiguo y Nuevo Pacto, destacando la superioridad del último, y que, como estaré mencionando, en donde Pablo asocia la palabra letra con el Antiguo Pacto y al Espíritu con el Nuevo. Aquí Pablo no habla nada de que no hay que estudiar teología, los idiomas bíblicos, los contextos culturales, la historia de la iglesia, el desarrollo de las doctrinas, etc., como lo dan a entender en la IEP. Ese no es el tema ni la idea que el apóstol quiso transmitir. Ahora veamos las referencias al Antiguo Testamento que Pablo alude en este capítulo en los versículos 3 y 6. El versículo 3 menciona unas tablas de piedra que el erudito en griego Murray Harris señala como las tablas de la ley dadas a Moisés en el monte Sinaí. No se refiere a la escritura en general, sino a la ley mosaica, especialmente el decálogo en particular. En el mismo versículo 3 se mencionan las tablas de carne, referencia a Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Otra referencia al Antiguo Testamento la vemos en el versículo 6, que habla de un nuevo pacto. Este fue profetizado por Jeremías 31, versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. Y el versículo 33 dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Estas referencias señalan la obra interna del Espíritu en los creyentes bajo el nuevo pacto, contrastando la obra externa que ocurría en el antiguo, escritas en las letras de la ley. Kinner, erudito en griego del Nuevo Testamento, comentando estos pasajes, afirma: el lenguaje de Pablo alude especialmente a dos promesas bíblicas que considera cumplidas en sus días. Primero, en Ezequiel 36:26, el Espíritu de Dios le daría a su pueblo corazones de carne en lugar de corazones de piedra, para que guardaran sus mandamientos. Y mientras que el dedo de Dios había escrito la ley en las tablas de piedra, el Espíritu de Dios ahora inscribiría la vida divina en sus corazones. Y en segundo lugar, alude a Jeremías. En contraste con la desobediencia del pueblo de Dios en la historia, la nueva alianza escribiría la ley en sus corazones. Scott añade: una vez que se considera que Ezequiel 36 versículos 25 al 26 y Jeremías 31 versículos 31 al 34 son las claves del pensamiento de Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, el significado del contraste entre letra y espíritu se vuelve evidente. Los pasajes de Ezequiel proporcionan las referencias de Pablo a la obra del Espíritu en el capítulo 3 versículo 3, mientras que el pasaje de Jeremías proporciona
proporciona el enfoque en la nueva obediencia a la ley en el capítulo 3, versículo 6. Y Barclay señala, como sugieren sus alusiones a Jeremías 31 y Ezequiel 36, Pablo reconoce en su obra las señales de la nueva alianza prometida, caracterizada por el poder vivificante del Espíritu, ya en contraste con el pacto anterior de la letra, cuyo resultado final es la muerte. Estas referencias al Antiguo Testamento de Pablo resaltan el contraste del Antiguo y Nuevo Pacto, y entre la letra y el Espíritu que ya hemos mencionado en el capítulo 3 y que son ligados al Antiguo y Nuevo Pacto. Habiendo revisado el contexto, pasaremos a analizar el pasaje polémico para comprender su significado. El texto completo dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La primera parte dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es el hecho por nuestro Señor Jesucristo, en base a su sacrificio en la cruz del Calvario, al cual asocia el Espíritu que da vida al escribir Pablo: servidores de un nuevo pacto, el del Espíritu, en contraste con el antiguo pacto al cual se refiere como el de la letra. El apóstol le llama letra refiriéndose a las letras de las tablas de piedra de Moisés en el Sinaí. El versículo 3 de este capítulo apoya esta interpretación, pues dice: ustedes son una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Pablo aquí les está diciendo que ellos son una carta de Cristo que respaldaba su ministerio que estaba siendo cuestionado. Ver el versículo 1. Y que esta carta, refiriéndose a ellos, era escrita no con tinta como sucede en el antiguo pacto, posiblemente con tinta aquí refiriéndose a la ley escrita en los rollos de las sinagogas, sino con el Espíritu del Dios viviente. Dios mismo realiza esta obra, no en tablas de piedra, refiriéndose a las tablas de la ley, sino en tablas de carne en los corazones, señalando la obra interna realizada en el nuevo pacto. Y las últimas palabras de este versículo 6 dicen: porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Habiendo ya dejado claro que con letra Pablo se refiere a los escritos de la ley del antiguo pacto y al Espíritu a la obra divina interna en los creyentes, pasemos a la siguiente pregunta: ¿por qué causa muerte esta letra de la ley? Pablo responde esto en Romanos capítulo 7, señalando que el conocimiento de la ley hace cobrar vida al pecado y por ende la muerte espiritual. Los versículos 9 al 13 del capítulo 7 de Romanos afirman esto: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sintetizando 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, podríamos decir que con la letra mata, Pablo se refería a la obra externa del antiguo pacto grabada en las tablas de la ley, y con el Espíritu da vida señalaba la obra del nuevo pacto espiritual e interna en los corazones y mentes de los creyentes, donde somos renacidos del pecado por el poder del Espíritu Santo. Kinner comenta: la letra, lo que está simplemente escrito en piedra o con tinta, no puede dar vida, sino solo condenar a muerte a los transgresores. La gloria que la acompaña podría matar. Sin embargo, la ley que el Espíritu escribe en los corazones humanos trae vida y permite el cumplimiento. Y Barclay concluye: este contraste entre letra y espíritu no expresa una antítesis entre las lecturas
lecturas literal y espiritual, es decir, alegórica de la escritura. Más bien pone en antítesis la provisión de la ley como escritura, un fenómeno escrito exterior al agente humano, mortífero en su incapacidad de contrarrestar la propensión humana al pecado, y la obra transformadora del Espíritu, cuyo poder para sacar vida de la muerte señala la presencia de una nueva creación en la que las inscripciones en el corazón son una garantía de vida eterna. Y repito, aquí Pablo no aconseja contra el estudio académico, bíblico, contextual y teológico de las Escrituras. Eso en ningún lugar está en la mente de Pablo al escribir 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, pues solo al leer todas sus epístolas, además de sus relatos en ellos, vemos en él un amplio conocimiento de las Escrituras, de la teología judía del Segundo Templo, Hechos capítulo 23 versículos del 1 al 9, y la filosofía contemporánea de su tiempo, Tito capítulo 1 versículo 12, Hechos capítulo 17 versículo 28. Nada más estaría lejos de su pensamiento que estar en contra del estudio serio y teológico de las Escrituras. Finalizando esta entrega, podemos concluir que la interpretación popular de la IEP sobre 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, donde se enseña que aquí Pablo nos aconseja estar en contra del estudio serio, académico y teológico de la Biblia para predicar y enseñar, es completamente equivocada, descontextualizada y genera una terrible ignorancia en la hermandad. Algunos han dicho que esta interpretación ha sido usada como medio de sometimiento ciego al liderazgo, pero creo que aquí lo peor es la producción de sermones sin ningún contenido doctrinal y bíblico. No digo todos, pero gran parte creo que sí. Y lo más lamentable, predicaciones con doctrinas de hombres y herejías, con ideas muy pero muy lejanas al pensamiento de los escritores canónicos inspirados por el Espíritu Santo, y por ende lejos de lo que realmente Dios quería y nos quiere transmitir por medio de su palabra.